Haces una pregunta sólida, bien presentada, y tu cliente te dice, lo tengo que pensar. Y tú te quedas diciendo, ¿lo tiene que pensar? ¿Por qué? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué no he hecho? Y esa es la pregunta que tienes que hacerte, porque realmente tu cliente en un proceso de compras hay más que una parte mental, hay una parte emocional, hay una parte política, y tu cliente tiene por dentro una serie de preguntas que se hace para validar tu propuesta. Y si quieres saber cuáles son esas preguntas que se hace, cómo puedes hacer un buen acercamiento para que tu propuesta sea la mejor valorada, para que tu propuesta se adecúe a cómo la evalúa tu interlocutor, pues entonces quédate porque este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayude a vender más, a tener mejores resultados y a alcanzar el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, que no es poco ni mucho menos. Y antes de meterme de lleno en el episodio, déjame contarte dos cosas. Dos cosas. La primera de todas, que es que, pues si no lo has visto, no me sigues en LinkedIn o en Instagram, que te animo a que me busques, simplemente quería comentarte que ya está aquí la Biblia de la Prospección B2B. Un libro, un manual, más que nada, sí, un manual práctico donde tienes la guía paso a paso para hacer la prospección de manera fácil, sencilla y aumentando tus probabilidades de cerrar reuniones, que al fin y al cabo la prospección sabes que es una necesidad y que tienes que hacerlo. Así que lo tienes en formato ebook, lo tienes en formato papel, no te preocupes, te dejaré los enlaces en las notas del podcast, porque de verdad es el fruto. Aquí está recogido mi conocimiento sobre prospección B2B de 30 años, que no es poco. Esto por un lado. Por el otro lado, quiero decirte que, sabes, que te hago un recurso, 2 recursos al mes, más o menos, y te voy dejando los enlaces en las notas del podcast. Y luego estuve pensando y dije, para ello eso es más complicado porque luego tienes el qué podcast dijo Marta qué, y aunque tenéis en eticacomercial.com donde está todo el contenido, hay un buscador, realmente al final es un poco más difícil encontrar la información de esos descargables que os hago. Así que tienes una página, eticacomercial.com/recursos, donde cualquier descargable que haya hecho y que haga va a estar ahí. De esa manera vas a tener ordenado todas las distintas categorías: prospección, objeciones y cierre, planificación, organización, técnicas de ventas, psicología de ventas, seguimiento y prospección. Vas a tener todos los descargables agrupados en un único sitio, así que va a ser como tu caja de herramientas, de hecho se llama así la página, tu caja de herramientas para vender más, ya lo sabes, ya tienes en eticacomercial.com/recursos. Y tras estos dos momentos spoiler en los que esto es el podcast de las ventas y yo me dedico a vender y también tengo que vender. Ay, me falta otra cosa más que contarte. Efectivamente, yo también vendo y ya no solo vendo para otros, sino que también vendo, como sabéis, mis productos y servicios dentro de Ética Comercial. Quiero que también sepáis que todos los vídeos del programa Vende sin Miedo ya están listos. En nada va a haber una página web en la que tengáis toda la información y ahí ya podéis decidir si os podéis unir a ese programa de alto rendimiento, no válido para cualquiera, donde se combina la parte teórica, que ya está grabada, con sesiones 1 a 1 conmigo, donde te doy el máximo valor y la máxima potencialidad para sacar el máximo partido de toda la información. Ya, ahora ya sí que entramos de lleno en cómo puedes hacer ese ajuste de tu oferta para que tu cliente la asimile como suya. Porque verás, cuando uno prepara una propuesta, a veces te pones más en el punto de cómo te gusta a ti, cómo lo colocarías bonito, cómo ya tienes una plantilla más o menos hecha y te encaja. Bueno, ya lo sabes de sobra, cada cliente es un mundo. Entonces no siempre vale, ya he contado en algún episodio cómo preparar una buena propuesta. Hoy no se trata tanto de cómo preparar una buena propuesta, sino cómo tienes que entender que tu cliente piensa para tomar una decisión de compra.
Porque a veces se tiende a pensar, y este es el error más frecuente, pensar que tu cliente decide desde el punto de vista de lógica, ¿no? Es analítico 100% y decide en función de características barra beneficios barra precio. Pero es que hay mucho más detrás. Porque en B2B y en la vida en general, pero sobre todo cuando alguien tiene un cargo y tiene cierta responsabilidad dentro de una empresa, ya no es solo la parte racional la que cuenta. Hay un proceso político que es muy importante de cómo va a quedar. No te preocupes, que luego te voy a contar 5 preguntas que se hace esa persona cuando va a comprar, sino que cómo va a quedar dentro de la organización con la decisión que toma de compra. ¿Cómo le influye? ¿Le impulsa? ¿Le deja como está? ¿Le resta? Hay una parte política, hay una parte emocional de conexión no solo con la solución, sino con la empresa y con la persona que le está atendiendo, incluso con un equipo de trabajo. Entonces, no es solo la parte racional, porque ya sabes que nadie es racional 100%, todos tenemos nuestro corazoncito, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras inquietudes, y eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de vender. Porque si no tienes en cuenta que tu persona de contacto, la que va a decidir, es mucho más que una parte racional, te vas a quedar tremendamente corto. Y si te quedas corto, no vas a vender. Casi, no te voy a decir con total seguridad, pero no vas a vender porque es que se compra mucho más, es que hay más allá. Lo que te decía, cómo le posiciona, si está comprando seguridad, si lo que está buscando es reducir el riesgo, si está buscando la validación interna, cómo se mueve dentro, ¿no? Al final tu propuesta tiene que hablarle a su contexto en particular, a su miedo específico a la hora de tomar esa decisión o cómo le va a influir dentro de la organización y a esa reputación con la que se juega, ya no solo con su propia gente, hacia arriba y hacia abajo, incluso en lateral, ¿no? Con otros departamentos. La reputación interna no es tan sencilla de negociar y a mayor volumen de la empresa, ¿no? Cuanto más grande es la empresa, más en juego está esa reputación interna. Así que, por favor, te animo a que no pienses que tu cliente decide solo desde el punto de vista lógico, porque seguro que a lo largo de tu vida profesional te has encontrado en algún momento que tu propuesta desde el punto de vista lógico era la mejor, pero no estaban por ella. Y ahí es cuando te dices, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha hecho que tome la decisión en otro sentido? De ahí la importancia de preguntar y de la importancia de hacer siempre una analítica, una autopsia de esa venta que, ¿por qué no se logró? Bueno, entonces, para que ayudarte a pensar cómo estructurar tu propuesta, o cómo contarla, o cómo explicarla, cómo defenderla, cómo plasmarla, tienes que entender cómo funciona la cabeza de tu cliente. Sin que yo me meta en la parte de psicología, sí te puedo decir que más o menos cuáles son esas preguntas que tu cliente se suele hacer cuando está leyendo una propuesta, en función, evidentemente, del momento en el que esté, desde el punto de vista personal, profesional, del momento de la empresa, del momento de la tecnología, del momento del mercado. Está claro que hay muchas cosas que influyen en este contexto, pero ya sabes que en el podcast tengo que generalizar, porque si no, al final sería imposible hacer una respuesta que sirva absolutamente para todos. Bien, la primera que estas se van a hacer, te digo yo que el 99%, si no el 100% de las personas, cuando están evaluando una propuesta, es: ¿esto me complica la vida o me la está simplificando? Y esto aplica a cualquier persona que vaya a comprar cualquier cosa. Tú cuando vas a comprar algo dices, ¿esto me ayuda o esto no me ayuda? Esto es súper sano. Y me voy a salir del contexto B2B para explicártelo. Esto es súper sano, ¿no? Esta manera en pan, yo me compré una panificadora porque era súper sano y con mi intolerancia a los lácteos descubrí que casi todos los panes llevaban lácteos. Vale, pues me compro una panificadora. Y al final dices, pero esto de verdad me simplifica la vida o me la está complicando. Me la complicaba hasta el infinito y más allá. Conclusión, se la acabé revendiendo a una amiga. Dije, yo no quiero una panificadora. Y fíjate que yo tuve bueno, porque estaba ahí muerta de asco en un cajón, pero hay mucha gente que si directamente te haces esa pregunta antes, si le ayudas a tomar la decisión de si le complica o le simplifica, tu cliente va a ser más sencillo que entienda cómo le puede ayudar. Porque si le complica la vida, no significa que no te vaya a comprar, pero si le complicas la vida, sí que haya de verdad después, le complicas durante un periodo de tiempo, pero luego va a mejorar y sabe que hay un periodo de transición, oye, pues perfecto, ahí ya sí que tienes más opciones. Pero si le complicas la vida, no tiene solución, no es temporal esa manera en la que si lo complicas ahí, créeme que de verdad va a ser muy difícil que lo compres. Así que intenta siempre, bueno, por supuesto todo esto que te cuento, y es que no hace falta ni que lo diga, pero lo voy a repetir por si acaso. Todas estas preguntas, cuando las entiendes y sabes cómo funciona la cabeza de una persona, puedes utilizar cómo preparar tu respuesta desde el punto de vista de la honestidad, de la ética o desde el punto de vista de la manipulación. Yo soy Team 1, honestidad, ética, aportar, ayudar, impulsar. No, 2, manipulación,
que es donde la gente al final compra en el corto plazo y después en el largo plazo tienes un problema tú, tu cliente y tu reputación. Así que, dicho esto, que es muy fácil pensar que con esto se puede manipular, yo de verdad te insto a que no lo hagas para que no tengas ningún problema después. ¿Cómo justifica tu cliente ante su comité de dirección, ante su jefe, ante el CEO? ¿Cómo justifica eso ante su jefe? Es decir, le has dado todos los argumentos de qué gana la organización, qué gana el departamento, hay un ROI, no hay un ROI, le simplifican la gestión, se avanza desde el punto de vista de términos de negocio. ¿Qué información? Y te acuerdas que te grabé un podcast de cómo defender una propuesta ante un comité, que creo que está grabado, si no te lo dejaré por aquí. Y ahí es donde vas a tener toda la información que tienes que darle hecha, aunque está genial que te invite a ti a contárselo, pero tú le tienes que dar esa información, porque si él no entiende cómo le puedes ayudar y no sabe cómo defender y se lo tiene que trabajar frente a otra competencia que se lo dé hecho, se va a ir. Si te fijas, se trata de facilitarle la vida, pero se va a ir a quien se lo dé hecho. Y si no lo entiende, si no entiende hay ventajas que pueden aplicar para cuando vaya a escalar, para tomar la decisión de compra, le ayuda a defender esa propuesta, pues tampoco lo va a hacer. Porque es que si no es capaz de entenderlo, probablemente no lo vaya a hacer en ningún caso. Pero sobre todo que aunque lo entienda, si no sabe cómo aplicarlo desde el punto de vista de negocio, ahí al final es cuando te estás quedando fuera. Y cuando llegas al punto en el que todo lo que puedes vender tiene un impacto directo en el negocio, esto ya es como tip adicional, no solo para esto, es cuando tus probabilidades de venta, de mantenerte en la cuenta, de crecer y de asesorar, crecen radical y exponencialmente. Esto es por un lado. Otra pregunta que se hace es, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si esto sale mal? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo le va a ayudar? ¿Qué garantía le puedes ofrecer? ¿Quién lo ha hecho antes? ¿Qué experiencia has tenido tú haciendo esto? Oye, si tengo algún problema, ¿vas a estar o es de los que desaparece? ¿Dónde está el equipo? ¿El equipo está aquí? ¿O el equipo está en la India y luego se van y yo me quedo aquí solo viendo cómo gestiono esto? Esto se trata también de esa parte de seguridad pura y dura, de sentir que ante un problema no va a estar solo, porque esto es algo que desde el punto de vista humano nos ayuda a todos, no sentirnos solo ante la adversidad. Porque cuando te sientes solo ante la adversidad, que no significa que estés solo, sino que de verdad te sientas solo. Que son una cosa es estar en soledad y otra cosa es estar solo ante un problema. Cuando tus clientes se sienten que están solos ante un problema y que nadie les va a ayudar a respaldarlo, pues evidentemente eso va a tirar para atrás las probabilidades de valorar correctamente o valorar mucho mejor tu propuesta. La siguiente pregunta que se va a hacer tu cliente, y esa ya es la número 4, es si encaja en el momento actual de su departamento, de la empresa, del mercado, del sector. Es decir, es un buen momento para hacer esa inversión, para cometer ese cambio, para, para lo que sea. Es un buen momento ahora. La mejor propuesta en el momento perfecto se acepta rápido, en el momento equivocado no va a funcionar porque no se va a ver la necesidad, porque si es un mal momento, aunque les guste, no lo van a abordar. Por eso es tan importante siempre en la prospección hacer ese estudio previo en qué momento se encuentra esa empresa o se encuentra el sector para saber si están en condiciones de abordar ese tipo de inversiones, ese tipo de, sí, de financiación, si tienen que buscarla, ese tipo de cambios, porque si no es el momento adecuado, estás perdiendo una bala que después, cuando vayas, pues quizás ya, bueno, pues a lo mejor ya el impacto inicial se ha perdido. Y la quinta, y esta duele en el ego, es si confía en quien se lo está presentando. Es decir, confía en ti. Tu forma de comunicar vale tanto como el contenido. Tu forma de comunicar transmite confianza o desconfianza. Tu forma de comunicar, tu forma de expresarte, tu forma de responder, tu actitud, y ya no tanto aptitud, sino actitud con C, es lo que va a marcar que tu cliente realmente conecte contigo o se desmarque. Si conecta contigo porque se siente acompañado, si sabe que tú llamas o que tú le llamas y te responde el teléfono, si puede contar contigo, si sabe que lo que estás diciendo se nota que sabes lo que estás hablando, si aunque tienes una duda dices, oye, esto no lo sé, pero te lo confirmo porque aquí me pillas. Ese tipo de cosas es que yo creo que se nota, ¿no? Lo palpas. Cuando tú estás hablando con alguien, palpas si te transmite confianza o no te transmite confianza. Lo ves en cómo te miran, si te mantiene la mirada, si te está mirando a los ojos, si sonríe, si está moviendo demasiado las manos. Hay determinados condicionantes del lenguaje verbal y no verbal que te hacen pensar si tu cliente, bueno, pues la persona que tienes delante está confiando en ti o no. Porque si no confía en ti, aunque la empresa que ahí estás tenga un buen respaldo, bueno, pues a lo mejor pide que le cambies, pero quizás acabe por no comprar. Y si no confía en ti, tienes que dejar un pelín el ego apartado para pensar por qué. ¿Qué es lo que hace que no confíe en ti? Y a partir de ahí es cuando ya puedes coger
y mejorar, avanzar, corregir y evolucionar, porque la vida es la única constante en la vida, sabes que es el cambio, la vida es pura evolución y eso es lo que tienes que hacer si quieres de verdad continuar en el mundo de la venta. Y además te digo una cosa más, ya no es el mundo de la venta, es que la confianza es la clave de cualquier relación personal, profesional, da igual. Si tú no generas confianza cuando hablas con alguien, tienes un problema serio de relaciones con todas las personas que te rodeen. Así que analiza muy bien esta parte y vas en el mundo de la venta, donde la compra principal, aparte de otra serie de condicionantes, es por confianza en quien está contándoselo y en la empresa que lo respalda, en el producto, en la solución que hay detrás. Así que si no hay confianza, no va a haber venta. Dicho esto, ¿cómo podemos adaptar tu propuesta a ese proceso mental, a esas dudas, a esas preguntas que le pueden surgir en la cabeza de tu cliente? Bueno, lo primero es que menos es más, esto ya lo sabes, a menor cantidad de texto, mayor claridad. Has hecho un ejercicio de concreción, le estás facilitando la vida y ya no solo que le facilites la vida y que le des una estructura más visual, un resumen, unos bullets o una matriz de cumplimiento de requisitos, sino que además cuando eres capaz de resumir es que tienes muy claro que sabes hacer bien las cosas, estás transmitiendo solvencia, no necesitas rellenar páginas por rellenar, sino que probablemente cuando sabes lo que estás haciendo eres capaz de explicarlo de manera sencilla. Y si eres capaz de explicarlo de manera sencilla y en poca cantidad de páginas, se demuestra solvencia y además le facilitas la vida a la persona que está valorando y que está, bueno, pues, intentando leerse todas las propuestas que tiene encima de la mesa. Cuando tus argumentos están alineados con el impacto que producen a nivel de cambio y de mejora y con la reducción, fíjate que son las dos cosas, ¿no? Reduces el riesgo, aumentas la producción, aumentas el negocio. No solo se trata de vender beneficios, tienes que explicar cómo reduces fricción, cómo reduces errores, cómo reduces riesgos y cómo potencias negocio, cómo potencias, bueno, mejoras procesos. Son las dos cosas. ¿Qué eliminas y qué añades? Porque cualquier solución elimina o preferiblemente elimina riesgos y añade funcionalidades, añade beneficios. Son las dos cosas, lo que quito y lo que pongo. Y ahí es lo que tienes que contar con argumentos muy claros y muy enfocados, no generalistas, enfocados a la realidad de la persona que tienes delante, de su cargo en concreto y del sector dentro del sector en que está la empresa a la que le estás vendiendo. Tienes que incorporar más frases de validación interna. Oye, pues mira, que se este estudio, esta solución te permite presentar resultados medibles, vas a tener este ROI, un ROI del 30%. Yo todavía hice una reunión en la que directamente estábamos presentando una solución y saqué un Excel para contar el ROI. El ROI además es que era clarísimo, porque que no tienes que hacer un ROI inmenso, y ya hay varios episodios donde te hablo de un ROI, sino que básicamente con unos números muy claros la gente lo ve visualmente, o sea, ve todos los números, enumerados, una fila detrás de otras con todos los costes, plan, opción 1, opción 2, comparado con la opción actual, la opción 1 ahorro de tanto, la opción 2 ahorro de tanto. Eso es muy visual porque le permites a la persona defender internamente por qué puede hacer eso. El ROI, ya sabes que es una gran herramienta y le ayuda, junto con los mensajes que estás transmitiendo tú, a contarlo dentro de la organización. Y otra cosa que te va a ayudar también mucho a que tu cliente de alguna forma entienda tu propuesta o que tú te adaptes, mejor dicho, a la manera de pensar de tu cliente es cuando eres capaz de anticipar objeciones dentro de la propia propuesta, no cuando la estás exponiendo, sino que incluso con la parte que has escrito ya, con ese documento que has escrito, lo más normal es que haya una serie de tú mismo, mientras vas describiendo beneficios, puedes ir, a la vez que describes el beneficio en positivo, puedes ir de alguna manera dejando claras cuáles son las objeciones sin nombrar la palabra objeción, pero contando cómo se podrían solventar con ese beneficio o con esa implementación con esa logística, con lo que sea que estés haciendo. Y ahí lo que te va a ayudar es, si no lo puedes contar ahí, cuando estás contando la presentación, puedes decir, a mis otros clientes en esta fase les preocupaba esto, lo que hicimos fue esto otro. Y tú les vas dando a lo largo de la presentación, les vas dando la tranquilidad de que el riesgo, de que conoces lo que estás haciendo. Fíjate que estoy todo el rato hablándote de demostrar que sabes, demostrar solvencia y quitarle la inquietud del riesgo que está asumiendo al tomar esa decisión. Cuando es capaz de hacer las dos cosas y además le facilitas el proceso de compra y además alineas todo lo que estás contando con lo que gana y lo que mejora, o sea, lo que mejora y lo que deja de tener como problema, estás en condiciones de que tu propuesta esté en ese top
de ofertas que mejor se pueden valorar, porque en realidad esto, bueno, a ver, que sí, que puedes tener un perfil un poco más complejo, pero en realidad cualquier persona lo que busca en realidad es reducir riesgos, aumentar impacto, quedar bien y tener menos dolores de cabeza. Tampoco es mucho más complicado, eso seguro que también lo buscas tú en tu día a día, solo que dentro de una organización la manera en lo que lo haces tiene que ser un pelín más sutil y elegante, y de eso se trata, ¿no? Este episodio, de darte claves para hacerlo de manera sutil y elegante. Y ahora me dirás, vale, Marta, pero ¿cómo hago esto cuando tengo distintos interlocutores? Y claro que tienes que ajustar el discurso en función de tu interlocutor. No me quiero extender aquí porque ya ha habido varios episodios en los que te hablo de cómo hablar, ¿no? Dependiendo de qué interlocutor tengas delante, pero por hacer un resumen rápido, si tu decisión es técnico, se va a fijar en compatibilidad, implementación, tiempos, el soporte y probablemente quién más lo ha hecho para asegurarse de que entiende lo que hay y que le puede encajar. Si tu decisor es más económico, va a buscar el ROI, o sea, es decir, va a buscar rentabilidad, va a buscar si le encaja en el presupuesto y va a buscar, bueno, si esto lo implementa ahora, cuánto ahorra después. Va a buscar cómo eso del retorno a la inversión le beneficia para otras áreas también. Si es el usuario final con el que estás hablando, va a buscar, quiere facilidad, velocidad y adaptabilidad. Y te diría que cero complicaciones también. Quiere que sea fácil de hacer, que lo hagas lo más rápido posible, que se asemeje al máximo a lo que realmente necesita y que no le des muchos dolores de cabeza. Bueno, esto lo buscan todos, pero el usuario final principalmente es el que más necesidad tiene de que no le des muchos dolores de cabeza. Así que una buena propuesta cuando estás haciéndola tienes que contemplar los distintos perfiles, porque cada va a pasar por todos esos, quizás el usuario final le tienes que dar la información a los otros interlocutores con los que hables para que sean capaces de transmitir esto, o en la parte de integración, de implementación, de despliegue o de adopción, como le quieras llamar, es donde tienes que tener estos mensajes. Pero sí que tienes que entender que cuando presentas una propuesta, tu cliente va a leer un mismo documento pero con distintos perfiles. Es decir, lo va a leer probablemente la parte más técnica, lo va a leer la parte económica y quién sabe si alguien tiene peso desde el punto de vista del usuario. Entonces tienes que ser capaz de hacer un lenguaje que el técnico lo entienda y que además, aunque sea un poco técnico, el resto de perfiles también, la parte económica que vaya directamente a contar el retorno y que lo entienda muy bien el financiero, eso también se cuenta, esto es un apartado específico, es más fácil y el usuario final pues puedes poner como la facilidad de uso. Tienes que contemplar los tres tipos de decisores, porque al final los tres tipos de decisores, los tres tipos de usuarios van a estar de alguna manera interviniendo en el proceso de decisión. Y cuando intervienen tantos perfiles distintos con tantos intereses distintos, esa es la parte más compleja de cuando vendes en B2B, es cuando de verdad tienes que ser capaz de contar con un único documento y quizás a veces en un único discurso, hacer que conecten todos contigo, que todos sienten que ganan, que tienen beneficios y que además reducen el riesgo. Cuando eres capaz de contar eso a los tres perfiles, te puedo asegurar que ya tienes prácticamente medio recorrido o no, o tres cuartos del camino ya andado. Entonces, ¿qué más tienes que hacer? Tienes que tener claro que después de presentar esta propuesta, cuando la estás defendiendo, cuando se la estás contando, siempre, 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 siempre tienes que cerrar esa reunión, esa llamada, lo que sea, con una siguiente acción y con claridad de cuál es la siguiente acción y en el tejado de quién recae. Porque ahí es donde se suele fallar. Porque a veces quedas tan contentos y dicen, bueno, pues lo evaluamos y ya está. Y tú dices, genial, pues quedo a la espera de tus noticias. Que esto es muy tradicional en un correo. En un correo queda muy bien, pero en una reunión, una presentación, tú tienes que ser el que marque el siguiente paso. Oye, pues me encanta. ¿Que os ha gustado alguna duda? Perfecto. Oye, pues si os parece, os llamo el lunes a las 10 y verificamos qué dudas tenéis y podemos avanzar y vemos si hay alguna cosa que tengáis que matizar y así me podéis contar en qué punto estáis del proceso. Sé tú quien marque el siguiente paso y que te lo corrijan si acaso, pero no lo dejes en sus manos y preguntes, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? No, el siguiente paso es, oye, pues te mando esto, te corrijo esto, quedamos tal día y me cuentas cómo vas. Marcando siempre el siguiente paso con claridad después de cada acción comercial que hagas, créeme que tus resultados van a cambiar radicalmente, porque estás avanzando, sistemáticamente estás buscando el punto de avance y eso te va a ayudar a llegar al destino al que quieres llegar. Así que recuerda, y ya cierro con esto el episodio, no sin antes volverte a enseñar, porque cuando lo veas en vídeo verás la Biblia de la prospección, es que estoy muy orgullosa del libro. La Biblia de la prospección B2B, estrategia, métodos y mentalidad para generar oportunidades de ventas empresariales. Aquí está el libro y os dejaré también las notas del podcast. Recuerda que si entiendes cómo piensa tu cliente, vas a ser capaz
de diseñar una propuesta que encaje con su manera de pensar, con su manera de decidir y, por lo tanto, de ayudarte. No te voy a decir que avances sola porque te estaría mintiendo, pero va a avanzar mucho más rápido porque va a sentirse que sabes perfectamente lo que estás diciendo. Que no se trata de que cambies lo que vendes, sino de que cambies cómo lo estás comunicando. El producto, el servicio, la solución es la misma. La cuestión es cómo lo cuentas y cómo lo ajustas y lo adecuas a tu cliente. Y tu cliente, ya sabes, no decide cuando entiende tu propuesta, decide cuando se siente comprendido por ella. Es decir, cuando ve tu propuesta y se da cuenta de que refleja todas sus necesidades. Y eso es lo que va a hacer que decida decantarse por una solución o por otra. Más allá de que luego pueda haber decisiones políticas que no me quiero meter ahí. Pero si tú haces una propuesta en la que tu cliente se siente 100% identificado con ella, déjame que te diga una pregunta. ¿Qué es lo que le va a impedir tomar la decisión de compra? Ahí lo dejo. Pero recuerda que tienes que hacer ese siguiente paso. Nada más por hoy, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que en las notas del podcast te voy a dejar el enlace al libro, lo tienes en papel y en formato ebook en Amazon. Te voy a dejar también el enlace a la caja de recursos, la caja de herramientas para vender más, donde están todos los recursos que he creado en Ética Comercial para ayudarte a vender más. Y que si te ha gustado este contenido, compartas, comentes, te des un like o me hagas saber por la vía que te apetezca qué tal te ha ido. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.